¿Qué tal? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Soy Diego Fuentes y deciros que todos los lunes a las 3:15 envío mi newsletter gratuita, esos 5 aprendizajes semanales para que lleves al aula distintos proyectos que compartimos, estrategias que funcionan en clase, algunos consejos para opositar mejor, algunos consejos en torno a explicar mejor a tus alumnos de todas las etapas. De hecho, mañana vamos a hablar de situaciones de aprendizaje. Y he querido empezar así el podcast porque, de hecho, aparte de mañana que hablaremos de situaciones de aprendizaje, vamos a hablar de neuromitos, vamos a hablar de cómo podemos mejorar esas explicaciones y vamos a ver esos ejemplos de situaciones LOMLOE, de situaciones de aprendizaje LOMLOE, perdón. Como digo, a las 3:15 lo envío. Si te apuntas antes del lunes a las 3:15, pues recibirás ese correo. Si no, ya te tienes que esperar al siguiente lunes. Pero he querido empezar así porque hoy quiero hablar de las inteligencias múltiples de Garner, que están un poco en relación con esos neuromitos que he hablado, porque creo que bueno, un poco por la tradición, por la mala interpretación de muchos educadores, por la propia experiencia personal, es uno de los mitos más extendidos y sobre todo empezando por lo primero, que se le llama teoría de las inteligencias múltiples de Garner. Y en ciencia, para que se hable de teoría, ha de haber una fundamentación, ha de haber un soporte de estudios, un soporte de revisiones, y esta teoría no la tiene, no la tiene. Más bien se podría hablar de hipótesis. Y siguiendo un poco para desmentir todo lo que comporta o todo lo que relaciona las inteligencias, el propio Garner ha afirmado recientemente que el nombre es un nombre repleto de marketing. Él dijo que si le hubiera llamado las habilidades múltiples de los alumnos, no hubiera tenido esa acogida o ese impacto. Y él quería impacto y por tanto le puso inteligencias múltiples o teoría de inteligencias múltiples. Y ha ido un pasito más allá. En los últimos años, en las distintas entrevistas, él ha dicho que no tiene nada que ver la interpretación educativa o la interpretación que se ha hecho de las teorías por parte de los educadores con lo que él planteaba. Él hablaba de habilidades y él obviamente no se esperaba esa repercusión. Sí que quizá al elegir teoría de las inteligencias múltiples, pues había un marketing un poco agresivo, que no era real, ahora veremos por qué no es real, pero como digo, no tiene soporte científico. De hecho, os voy a dejar los estudios en la descripción del programa y distintos libros que hablan sobre el tema. Pero al final, saber que como las inteligencias múltiples no tienen base, tampoco lo tienen los estilos de aprendizaje. Yo es que soy más visual, yo soy más espacial, no tienen ningún tipo de sustento. Y al final del vídeo hablaremos de como docentes en ocasiones cuando etiquetamos el mal que hacemos a nuestro alumnado, tanto en positivo como en negativo. Pero ya metiéndonos en lo que nos interesa, ¿por qué es muy difícil entender este correlato neural de las inteligencias propuestas por Garner? Pues porque cuando hacemos cualquier actividad compleja, nuestro cerebro no está compartimentado por distintas inteligencias, sino cualquier proceso cognitivo complejo se necesita la integración de diferentes redes neurales, y es decir, de diferentes zonas del cerebro. Tanto si hablas de emociones, pues no va a haber una zona del cerebro que se active y el resto se inhiba. No, no funciona así. De hecho, no se puede llamar que tenemos distintas inteligencias, tenemos una inteligencia y el término inteligencia es más que discutible, porque el propio Garner siempre comentó si en lugar de hablar de inteligencias, lo que os he dicho, hubiera hubiera hablado de talentos o capacidades, su teoría hoy en día no hubiera tenido ningún tipo de repercusión. Y eso es lo que tenemos que entender, que en cualquier proceso cognitivo complejo, como es razonar, como es leer e interpretar, como hacer un repaso activo, se interconectan todas estas redes neurales. En segundo punto, y esto es importante, no existe ni existirá ningún experimento cuantitativo con los correspondientes grupos de control que demuestre los beneficios de la teoría. Difícilmente se va a poder aislar las influencias de las diferentes inteligencias. Y como no se puede estudiar, no podemos hablar de teoría. Cuando se analizan las pruebas que avalan, por así decirlo, la teoría de las inteligencias múltiples, se da por hecho de que la teoría es válida, pero lo cierto es que no se ha puesto a prueba. Entonces,
¿Podría producir beneficios la teoría de Gardner? Seguramente sí. De hecho, ya habíamos comentado con anterioridad en los estudios de Hattie, estamos ahora parafraseando el artículo de Jesús Guillén de Escuela con Cerebro, de Neuromitos, y en estos estudios de Hattie demuestran que prácticamente todo lo que se hace en el aula incide en mayor o menor medida sobre el aprendizaje, pero no por las razones propuestas por la teoría. Al final, la teoría de inteligencias múltiples sí que tenía un trasfondo positivo en el sentido de, para hablar de la diversidad, de que cada alumno tiene unas capacidades de partida, tiene unos intereses diferentes, es importante que conozcamos y también partir de esas motivaciones para que nuestro alumnado se implique más. Eso está perfecto. Pero aquí reside el segundo punto importante, es que no podemos etiquetar jamás a nuestros alumnos con frases del tipo que al final promueven esa mentalidad fija, con frases del tipo: a ti se te da bien estudiar, a ti se te da bien las matemáticas, a ti se te da mal estudiar, tú eres más visual, porque son etiquetas tanto para positivo como para negativo. Esas etiquetas condicionan, porque si hacemos un ejercicio de introspección y de reflexión, normalmente nosotros buscamos aquello que se nos da bien. Y aquello que se nos da bien, pues nos sentimos competentes y nos motivamos y vamos hacia ello. Si nosotros a nuestro alumnado le decimos: es que a ti se te dan bien las matemáticas, quizá él se piensa que se le dan bien las matemáticas y el resto de asignaturas no, y ponga todo su foco en las matemáticas. Cuando aprender, precisamente, es liberarse de etiquetas. Aprender es entender que esas debilidades se pueden mejorar, y esto sí que nos lo dice la ciencia, que cualquier habilidad se puede desarrollar con la correspondiente adaptación y con la correspondiente progresión. Obviamente no hablamos de hacer un récord mundial de lectura, no hablamos de hacer un récord mundial de resolver integrales, que ahí ya entran quizá cierto aspecto innato y ciertas trabajo de sacrificio y cierto trabajo de esfuerzo. Pero tanto en positivo como en negativo, como docentes, nos tenemos que liberar de esas etiquetas. Aprender, precisamente, y esto lo dice mucho Héctor Ruiz, aprender es lo que nos permite convertirnos en alguien que no somos. Aprender va en contra de cualquier etiqueta, y liberarnos de nuestras etiquetas a la hora de aprender nos hacen, en definitiva, pues poner el foco en esa mentalidad de crecimiento. A mí se me da mal las matemáticas todavía, y se me dan mal porque no les he dedicado el tiempo suficiente o no me han transmitido esa progresión que necesito o ese modelo para poder contrastar con mi propuesta base. Así que la teoría de las inteligencias múltiples es buena en el sentido que tiene un buen trasfondo, pero tenemos que huir de esas etiquetas y obviamente de hablar de teoría. Podemos entender las distintas capacidades, los distintos intereses, pero bajo ningún concepto podemos hablar de teoría, y de hecho la interpretación educativa que dice Gardner, que no tiene nada que ver ahí, pues si él hubiera hablado de 10 o 12 asignaturas, o sea, de 10 o 12 inteligencias múltiples, hubiera tenido el mismo calado que si hubiera dicho 7, porque las 10 o 12 podrían tener esa relación con las asignaturas que tenemos en el colegio o en el instituto. Y justo de esto también hablo en la newsletter de cada lunes. De hecho, mañana vamos a hablar de feedback, de cómo como docentes podemos dar ese feedback centrado en mentalidad fija, de a ti se te da mal esto, o valoro tu esfuerzo de manera genérica, o se te da mal esto todavía porque cambia mucho la película cuando damos el feedback correcto, concreto y centrado en esa mentalidad de crecimiento. Pero, de hecho, me gustaría acabar mmm, hablando de lo que es aprender, y aprender, como he dicho, es precisamente todo lo contrario a ser de una forma. Aprender es lo que nos permite convertirnos en alguien que no somos. Aprender es lo que nos permite superar nuestras limitaciones. Aprender nos ayuda a interpretar el mundo de otra forma. Aprender va totalmente en contra de cualquier etiqueta, aunque sea positiva, y aprender es lo que nos permite, como he dicho, superar unas limitaciones y hacer cosas que antes no podíamos hacer. Así que basta ya de que pongamos el foco de que
pongamos el foco en nuestro alumnado que es visual, que es auditivo y solo fomentemos que se centren en eso porque estamos modulando y estamos ayudándoles a que vean ese mundo con su perspectiva y con una perspectiva abierta, cambiante, en la que no tenemos que pensar todo el rato igual, ni tenemos que tener esas limitaciones extendibles en el tiempo. Así que bueno, espero que te haya ayudado. Como te he dicho, te he dejado en la descripción del programa algunos estudios, algunos libros que hablan de neurociencia y de estos mitos. Y bueno, lo dicho, si te ha ayudado, leo tu comentario, veo tu manita arriba y hablaremos de este tipo de vídeos en un futuro. Tengo pendiente hacer uno sobre los deberes, pero no por la tradición y la experiencia personal, sino a ver qué dice la ciencia al respecto. Deberes en la infantil, deberes en primaria, deberes en secundaria. ¿Tienen su aquel? ¿Tienen su aplicabilidad o no? ¿Tenemos que hacer caso a las familias? ¿Tenemos que hacer caso a lo que dicen las redes? Pues bueno, vamos a ver lo que dice la ciencia y si os ha gustado, quiero ver ese apoyo y tendremos ese vídeo. Un abrazo y nos vemos muy pronto.